¿Ahora? ¿Sigue sin oírse? ¿Sigue sin oírse? ¿No se oye? Bueno, ¿qué hacemos, técnico? Sigo hablando, que no se oye, que no se oye. ¿Se oye ahora mejor? ¿Se oye? No se oye. Bueno, ponemos uno de esos inalámbricos. Sí. Eso, si lo tengo así, ¿se oye mejor? Sí. Está conectado. Sí, pero que tú oímos tu voz normal, el micrófono no. ¿Se oye bien por este? Tampoco. Pero tu voz no. Sí. Pero esta no es mi voz. No, pero quiero decir que aquí sí que te oímos, pero atrás no te tienes que oír. Vale. Se oye sin megafonía. Lo siento. Vamos, aquí, como que sea, bien pegado a la boca. ¿Ya está puesto? Sí. ¿Se oye con este mejor? Nada. Pero bueno. A ver si hay que subir el volumen. No hay megafonía. Como la nuestra. ¿Se oye en la última fila? No se oye. Sí, se los oímos. Pues esto sí que es un problema. Es que no hay eso, Hay sonido, no hay megafonía. se oye como hablamos. ¿Se oye? Ahora sí. ¿Dónde está el técnico? Pero con mucho. Ahora se oye mucho ruido, se oye con mucho ruido. Ahí, a ver si están implementándose. ¿Se oye? Uno, dos. ¿Ahora se oye? Probando. ¿Este se oye? Ya tenemos uno. ¿Este se oye? No. No se oye. ¿Se oye? Sí. ¿Se oye? Sí. Vale. Voy a estar. Ya no me acuerdo cuál es. ¿Se oye? Sí. ¿Este se oye? ¿Se oye? Bueno.
Para los que no estuvieron, o sea, para los que vienen hoy por primera vez, pues me presento. Soy Fernando Sopesens, soy médico psiquiatra y estamos aquí embarcados todos en la exposición de lo que son unos seminarios coloquios. Es decir, hay una exposición, más o menos una hora, 50 minutos, de 50 minutos y una hora, y posteriormente hay un coloquio en el cual se consultan dudas o lo que a uno no le haya quedado claro, y los seminarios, como dice su palabra, son para que la gente pueda aportar sus conocimientos y después saque conclusiones de lo que aquí se dice y se siga formando o informando. El primer seminario trataba sobre la personalidad, porque el conjunto de los seminarios se titula La personalidad creadora de una vida mejor. Entonces, por hacer un pequeño recuerdo, hablábamos de los rasgos caracteriales y hablábamos de cómo se compone la personalidad, del temperamento, del carácter, y es el primero el que abría la puerta a esta otra exposición de hoy, que es un poquito más árida y que voy a tratar de que sea un poco más amena de lo que es. El tema que nos ocupa hoy es tratar de explicar qué son esas tres palabras que ven ustedes en las diapositivas de cerebro, mente y conducta, que son las que explican el porqué de nuestra existencia, de lo que es la vida. Este es un tema que puede generar un poquito de polémica y que si lo conseguimos, pues yo me sentiré muy satisfecho, porque si recuerdan también los que vinieron la primera vez, se trata de que en estos seminarios sean una información que les sirva a ustedes para pensar sobre cómo van sus vidas, para pensar sobre lo que son ustedes y aquellos aspectos que ustedes por sí mismos pueden mejorar de su vida actual. Entonces, vamos a entrar en harina. ¿De qué hablamos hoy? Hoy vamos a hablar del cerebro, que sería lo que es el soporte orgánico de nuestra vida física y mental. Recuerden que el cerebro es un órgano de 1,2 kg aproximadamente, que está dentro del cráneo y que rige tanto todo el funcionamiento de nuestro cuerpo como también se instauran en él las funciones mentales, de las cuales vamos a hablar también hoy, de la mente, lo que conocemos como mente, ¿verdad? Que son los procesos que se desarrollan en nuestro cerebro y que nos dotan de la conciencia de existir y también de la percepción de lo que conocemos como vida, y además hay que añadir que todas esas percepciones las procesa y las manifiesta en lo que denominamos conducta, que serían las manifestaciones de todo lo anterior. Decía Indra Devi, un maestro de yoga, que no tenemos idea verdadera de lo poderosos que somos. Poseemos enormes potencialidades y aptitudes, pero las desconocemos y andamos por la vida como pobres, como mendigos. Pero uno de los cometidos que yo pretendo es hacerles pensar sobre lo que nosotros podemos hacer para mejorarnos y mejorar así también nuestra calidad de vida o la de los que nos rodean. Todo, esto es una frase así grandilocuente, pero todo está aquí, en este órgano. Desde tan lejos no se aprecia, pero esta diapositiva tiene señaladas las zonas en las que en un principio se pensaban que radicaban todas las funciones mentales y corporales. Esto ya es historia. Esta diapositiva hoy es historia. Como iremos viendo a lo largo de la exposición, el cerebro no es, como decía el mito, un órgano del que solo utilizamos el 10%. En
En todo caso, podemos decir que el 10% de las funciones cerebrales las vamos conociendo, pero el cerebro está funcionando todo él, las 24 horas del día, de todos los días de nuestra existencia. Lo que ocurre es que es una máquina, vamos a llamarle así, tan maravillosa, que responde a los principios de la naturaleza y trata de mantener en stand-by, en reposo, aquellas zonas que no necesita en cada acto de nuestra vida. Las demás están funcionando y cuando no son necesarias se quedan en posición de descanso, pero encendidas todas ellas. Luego el cerebro funciona como una red. Cualquier acción, cualquier percepción que tenemos se sintoniza en todo el cerebro. Lo único que las áreas responsables de dar una respuesta o de procesar una información son las que estarán más en actividad. Pero todo el cerebro se entera de todo lo que vivimos. ¿Qué es el cerebro? El cerebro es uno de los centros nerviosos que constituyen el encéfalo. Ahora veremos lo que es el encéfalo. Y está situado en la parte anterior y superior de la cavidad craneal y está presente en todos los animales vertebrados. Esto es el encéfalo, que es el conjunto del cerebro, cerebelo y lo que se llamaba bulbo raquídeo. ¿Qué es la mente? ¿A qué llamamos mente? Pues en psicología, que es el aspecto que nos interesa más, es el conjunto de actividades y procesos psíquicos conscientes e inconscientes, especialmente de carácter cognitivo, de lo que tenemos conciencia. ¿Qué es la conducta? Pues tomamos los aspectos filosóficos y psicológicos. En filosofía, la manera con que los hombres se comportan en su vida y acciones. Y en psicología, el conjunto de las acciones con que un ser vivo responde a una situación. ¿Qué mezcla? Haciendo un símil con las nuevas tecnologías, podríamos decir que el cerebro es el aparato, lo físico, el hardware que dicen ahora, es decir, el ordenador. La mente sería el software o el sistema operativo, eso que se conoce como Windows o Mac, es el encargado de poner en sintonía todos los programas que también le pertenecen que hay en ese ordenador. Y la conducta serían los resultados a nuestras indagaciones, es decir, los datos que obtendríamos de esos procesos. Todo esto tiene que ver desde que nacemos con lo que en psicología se llama aprendizaje y memoria. Van juntas. Cada cosa que aprendemos, cada cosa que percibimos, deja una huella en ese cerebro, en las conexiones que hay entre las neuronas y deja también una forma de respuesta. Pero estamos hablando de una máquina tan maravillosa que a su vez es como si tuviera vida propia y enlazara unas neuronas con otras, se pasaran información y crearan todo un sistema de respuestas ante una determinada situación. Voy a tratar un poquito ahora de adelantar el resumen de lo que será la charla de hoy. Es decir, lo que a mí me maravilla y lo que trataré de transmitirles es que somos capaces de esculpir físicamente el cerebro. Las conexiones que hay entre las neuronas se establecen a diario. Cada experiencia genera lo que denominaremos una huella estructural de conexión química y vivencial de respuesta y sentimiento. Entonces, todo esto está en la información que se transmite en las neuronas a través de unos elementos químicos que se conocen como neurotransmisores y pasando toda la información que percibimos tanto del entorno como de nosotros mismos
a un traductor o transductor que se denomina amígdala. Esta amígdala se pone en contacto con otras zonas cerebrales que dan respuestas fisiológicas, físicas, que se conocen como emociones. Las emociones, los sentimientos, tienen mucho que ver con la transmisión entre neuronas. Y entonces nos queda la gran duda de la historia. ¿Hay algo que impulsa todo ese movimiento, toda esa transmisión de comunicaciones? ¿Es el cerebro solo y exclusivamente el que hace que vivamos lo que conocemos como realidad y lo que hace que tengamos un sistema de creencias? Yo dejo la pregunta en el aire y si quieren luego en el coloquio entramos en harina. Bien, durante una experiencia de aprendizaje se acentúa el intercambio de información en ciertas sinapsis. Bueno, esto quizás sea un poquito rollo, pues son palabras técnicas. Entonces, lo que vengo a decir es que los neurocientíficos, que son los investigadores de todos estos procesos y mecanismos, le llaman a el proceso en que se acentúa el intercambio de información entre neuronas, potenciación. Esto es a lo que se llama potenciación o facilitación entre neuronas. La experiencia personal, ya sea cuando estamos aprendiendo cosas o cuando tenemos una experiencia afectiva, dejan una impronta, una huella, como decía antes, en la red neuronal. Y esta huella es funcional, de función, de hacer funcionar, y estructural. Hay cambios químicos a nivel de la red neuronal. Fíjense qué detalle. Cada neurona tiene 10.000 sinapsis. 10.000 sinapsis. Nuestro cerebro tiene 100.000 millones de neuronas. Las posibilidades son infinitas de conexiones, de paso de información. Se calcula que hay 1.000 billones con B de puntos de contacto en los que la información se lleva a cabo. Como ven, las posibilidades son infinitas, ¿no? Nos hacen falta muchas vidas para completar todas las conexiones. Pero además, la eficacia con que la información se transmite entre esas neuronas está variando constantemente a lo largo de la vida y está en consonancia con las experiencias que vivimos. Por tanto, esto que parece de perogrullo es muy importante porque, como diremos más tarde, si nos esforzamos un poquito, podemos vivir experiencias que sean gratificantes para nosotros. De hecho, lo que hacemos los seres humanos es buscar experiencias que nos hagan sentirnos bien. Y dejo apuntado que esa búsqueda puede llevarnos a tener una vida mejor, ¿por qué no, verdad? Es lo que intentamos todos. Bien, pues las posibilidades que se produzcan diferentes intercambios, como decía, eran infinitas y se realizan a través de eso que conocemos como sinapsis. Las sinapsis son puntos de conexión entre neuronas donde hay una zona presináptica que está cargada de elementos de neurotransmisores y que con un impulso nervioso los suelta a la sinapsis, y la zona postsináptica tiene unos receptores que captan todos esos neurotransmisores y le mandan, los transforman en corriente eléctrica y mandan otra información a través de esa neurona receptora. ¿Qué son los neurotransmisores? Pues son moléculas que llevan la información a través de señales bioquímicas, electromagnéticas, y se liberan cuando la terminación axonal es activada por una corriente nerviosa, ¡pam!, vuelcan sus vesículas en esa sinapsis que hemos dicho y pasan a ser recogidas por la neurona receptora. Tienen un poder de volver a la neurona que lo recibe más excitable o más calmada, y va en grados, es decir, modulan la información, no es blanco o negro,
no es excitar o relajar, sino que hay grados, modulan la información. De ahí que dijéramos antes que las posibilidades son infinitas. De los neurotransmisores hay dos que son fundamentales. Uno se llama glutamato y el otro se llama gamma-aminobutírico o GABA. El glutamato excita, el GABA relaja. Y, insisto, siempre con modulación, con modulación. Luego el cerebro no es estático, ni deja de desarrollarse. Ya se van descubriendo, gracias a las nuevas tecnologías, estos son fotos de una resonancia magnética funcional que está pues, descubriéndonos muchas de las funciones cerebrales que desconocíamos hasta ahora. Una de ellas, de que hablaremos ahora, es de esa relación que hay entre todas las áreas cerebrales y que se llama plasticidad neuronal. Bien, a lo largo de la vida, como hemos dicho, está la posibilidad de ir creando huellas que son funcionales, importante esto, y estructurales. Es decir, de alguna manera el cerebro se va construyendo a lo largo de la vida y está en función de experiencias, vivencias, percepciones y respuestas que damos a las mismas. Bien, vamos a ver. La capacidad que afecta a estas neuronas se denomina, como he dicho, neuroplasticidad y ha modificado por completo nuestra manera de entender lo que es la relación entre el cerebro, la memoria, el aprendizaje y todas estas funciones que denominamos mentales. El cerebro posee unos mecanismos que permiten percibir el mundo exterior y otros que llevan a inscribir dichas percepciones en la red neuronal. Es decir, esa red neuronal sería como el disco duro, va grabando todas las percepciones que tenemos, pero además da unas respuestas que en principio son motrices de movimiento, pero que también están reguladas por esa propia experiencia. Desde pequeñitos, cuando nos enseñan buenos modales de no pongas el codo, come con la derecha, pincha con el tenedor, etcétera, etcétera, todo eso se va grabando en ese disco duro, de tal manera que a lo largo de la vida, cuando vamos a comer, se ponen en marcha y de forma automática surgen esos buenos modales, eso que conocemos como educación. Se trata también de explicar que este cerebro tiene lo que se denomina una memoria procedimental, de procedimiento. Toda la información la vamos almacenando y recordándola cuando es necesario. Como he dicho, cuando nos ponemos a comer, ¡pam!, sale de forma automática este registro que tenemos de los buenos modales, pero además también hay una manera de acceder a esa información que es a través de del recuerdo, de hacer presente voluntariamente las cosas que creemos que nos pueden ser útiles. Ya perdonarán la cantidad de rollo que hay, luego espero que si alguna cosa no la entienden la pregunten. Entonces, llegamos a la conclusión de que existe una relación directa a nivel consciente entre la experiencia y la huella, que esto es lo que me parece más interesante, y por tanto entre la memoria y el aprendizaje, y que por la plasticidad neuronal la percepción exterior se ha inscrito en nuestra red neuronal constituyendo una realidad interior de la que somos conscientes y que puede también ejercer a nuestro consciente por la vía del recuerdo. ¿Qué quiere decir esto? Miren ustedes, una cosa importante. Todo lo que percibimos a través de los sentidos se queda grabado. Las respuestas que tenemos a esas percepciones se quedan grabadas y se van almacenando en nuestro cerebro como una red de conexiones que se pondrán en marcha cada vez que tengamos una experiencia parecida y que ante experiencias nuevas tratarán de adaptarnos a esa experiencia nueva. Pero lo más grande de todo es que al igual que el cerebro da respuestas a estímulos de la vida, del ambiente y también a experiencias afectivas, también da respuestas a experiencias imaginadas.
que no han ocurrido, que podemos crear. Bien, la cosa se complica. Las huellas creadas por la experiencia se reasocian, crean nuevas redes y estas redes se desmarcan de la respuesta original, pudiendo ocasionar respuestas ante estímulos iguales, respuestas diferentes. Esto también es otra apreciación que, si se fijan, a veces nos ocurre un hecho en la vida y respondemos de forma diferente según en cada momento que estamos de nuestra vida. ¿Por qué es posible esto? Pues porque hay redes o neuronas que se conectan entre sí independientemente de la primera, de la que se quedó como recuerdo, y que van creando sus propias respuestas. Ahora veremos que esas respuestas que se activan sincrónicamente con una experiencia específica, pues no es una sola, pueden ser varias y aparecen en nuestra conciencia como la respuesta que podemos elegir más adecuada. A veces una respuesta que no esperamos, incluso inconsciente. Reaccionamos de una manera que nos parece increíble en nosotros, pero no deja de ser una respuesta que está creada dentro de nosotros con arreglo a otro proceso de información. No sé si lo estoy liando mucho o no. Si lo lío mucho, ¿se entiende lo que digo? Más o menos. Bueno, vamos a ver. En paralelo, se crean también unos procesos que son las emociones, que son como respuestas somáticas a los hechos que vivimos. Vemos una escena violenta y se nos pone el pelo de punta. El que se nos ponga el pelo de punta es un proceso bioquímico que se ha puesto en marcha mediante una vivencia. ¿Se han parado alguna vez a pensar en esto? Es decir, nosotros tenemos una percepción visual de una escena violenta y esa foto que se nos procesa en el cerebro pone en marcha unos mecanismos bioquímicos que dan como resultado que el pelo se nos eriza. Al contrario, sin necesidad de estímulo visual, pensamos en las vacaciones, pensamos en una imagen idílica de una playa, una montaña, etcétera, y nos sentimos agradablemente. Esto, que son mecanismos que todos hemos experimentado, tienen mucha importancia a la hora de trabajar con nuestra personalidad o con nuestra persona para generar buenas sensaciones, para generar incluso un ánimo diferente, mejor, para generar un estado de tranquilidad. En estos supuestos y en estos mecanismos se basan todas las técnicas de relajación, de yoga, que no dejan de ser órdenes sugestivas. Es tomar el mando de nuestra mente e inducirnos estados de bienestar. Esta capacidad la tenemos todos. Todos somos capaces de inducirnos estados de bienestar. Y todos somos capaces de inducirnos estados de malestar. Lo que pasa que cuando hacemos esto segundo, siempre buscamos un culpable fuera de nosotros. Pero la capacidad de hacerlo está en nosotros. Ténganlo presente. Esto es muy importante. Decíamos el primer día que la responsabilidad de nuestro bienestar es nuestra, personal e intransferible. Otra cosa es que la deleguemos en sujetos, en sucesos a los que hagamos culpables de nuestro malestar. Pero ante todo hecho vivencial o imaginado, somos los únicos responsables. Y la vida y la experiencia de la raza humana nos da suficientes muestras de que cualquier suceso, por luctuoso que sea, tiene personas que lo superan con relativa facilidad y personas que no lo superan en toda su vida.
ténganlo presente. No depende tanto del hecho en sí como de la vivencia que hacemos del mismo. Estoy hablando en condiciones de normalidad. Olvídense de todas las enfermedades mentales, porque menoscaban y merman estas capacidades de las que estoy hablando. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, sigamos. El cerebro posee circuitos neuronales que son transductores de la percepción en una emoción, por dicho, de una imagen, se me ponen los pelos de punta, y esto se produce gracias a una región que hay en el cerebro que se llama la amígdala, como la de la garganta, pero que yo le pongo del cerebro para diferenciarla, ¿verdad? Entonces esta amígdala es la que cualquier cosa que vivimos, un ruido, la visión de un objeto, un olor, son capaces de activar las neuronas de este cuerpo que hay en el cerebro, que se llama la amígdala, que a su vez proyecta esta información hacia regiones del cerebro que se ponen en contacto y que controlan lo que llamamos sistema neurovegetativo. ¿Qué es el sistema neurovegetativo? Pues el sistema neurovegetativo es un sistema nervioso autónomo y además de autónomo es autosuficiente, diría yo, va por libre, y es el que rige todas las funciones automáticas de nuestro organismo, que podríamos decir también que son todas las funciones inconscientes, las que no hace falta ser conscientes de ellas para que funcionen. No hace falta ser conscientes de ellas para que funcionen. Otra cosa es que nosotros con la consciencia podamos hacerlas funcionar de forma diferente. Nadie solemos pensar cuando estamos hablando, viviendo o escuchando en cómo estamos respirando, pero estamos respirando. Y nuestro corazón late, y nuestra piel, si hace calor, transpira. Y nuestro aparato digestivo, si estamos en reposo, pues se mantiene en reposo. Alguien que ha comido sustancias que generan gases, pues se le están ahí fabricando. Alguien que tiene estreñimiento, pues el intestino se queda parado. Alguien que tiene ganas de ir al baño rápido, pues le funciona más deprisa. Y todo esto está haciéndose sin necesidad de estar consciente de ello. Pero si nosotros decimos, voy a respirar profundo, entonces puedo influir sobre ese sistema automático, variándolo para que me satisfaga más o me tranquilice más o buscando la finalidad que yo crea. Lo mismo pasaría con las tripas, con el pulmón, con el corazón, con todo. De hecho, han visto ustedes en televisión, pues los yogis estos que se quedan con el pulso a poquitas pulsaciones, que son capaces de estar en hielo, como aletargados. Todo eso se debe, todos podríamos llegar a hacer eso aprendiendo y practicando, pero se debe a ese control consciente sobre las funciones inconscientes o autónomas del sistema vegetativo. Bien, ¿qué es el inconsciente? El inconsciente tiene dos acepciones. Una, la que rige todos estos procesos que hemos dicho, que no son conscientes. Eso pertenecería al inconsciente. Pero en psicología también se le da la acepción de que es como un gran almacén de vivencias, de todo lo que vivimos, que están ahí y que mandan a la persona, al consciente, le mandan pulsiones, impulsos, en función de la unión de todas las vivencias que se producen en él. Cualquier cosa que hemos vivido tiene una repercusión, tiene una vivencia que se almacena en ese inconsciente. Esas vivencias se unen con otras que vamos viviendo a lo largo de la vida y nos van mandando impulsos de actuación ante otras experiencias nuevas. Esto es lo que también se conoce como inconsciente. Hemos puesto un chiste que no se lee, que dice, su problema reside en el inconsciente, tendremos que analizarlo. Y la persona, que es una señora que está tumbada, dice, va a ser muy difícil que mi marido quiera venir. Bueno, vamos a ver. Hay estudios sobre el cerebro
que nos crean cierta intranquilidad, porque se ha averiguado que cuando nosotros somos conscientes de una decisión, 200 milisegundos antes de que seamos conscientes, ya se ha puesto en marcha en el cerebro. Esto nos causa, o por lo menos a mí me causa ciertas dudas o incógnitas, ¿no? Y es que uno se plantea, vamos a ver, si esto es así, la conciencia de tomar una decisión es mía o es un proceso químico que se está desarrollando en mi cerebro y que me determina. Esta es una pregunta que conforme vamos investigando en el cerebro, pues surge, ¿no? Supongo que la explicación a estas cosas estará siempre teñida de nuestras creencias, que ese es un mundo del que quizás hagamos otro seminario, ¿verdad? Porque el ser humano funciona con arreglo a sus creencias y en virtud de esas creencias casi desarrolla su vida y sus acciones. Pero la creencia no deja de ser un acto de fe en el sentido más amplio de la palabra, de creer algo que uno no tiene demostrado del todo, científicamente al menos. Entonces, ese es un tema muy polémico que si quieren algún día también trataremos en un seminario. Pero de momento vamos a ceñirnos a esto. Entonces, decíamos que el inconsciente es todo un mundo donde se almacenan montones de vivencias y de cosas y que va dando respuestas hasta tal punto que nuestro cerebro es capaz de anticipar el estado corporal de placer o dolor que resultará de una acción determinada. Esto es una cosa también que llama mucho la atención. El ejemplo más sencillo, ¿verdad?, es con la experiencia. Si nosotros ponemos la manica en un sitio caliente, la retiramos porque nos quema y ya siempre que veamos una cosita caliente no acercaremos la mano, porque ya tenemos el pregrabado de que las cosas calientes nos pueden quemar. Pero a veces, de manera intuitiva, que le llamamos así, de manera intuitiva percibimos que hay un peligro o al revés, una cierta gratificación en algo y actuamos o no en función de esa expectativa que de una manera intuitiva tenemos. Estas son formas de conducirnos que a lo mejor no se han parado a pensar, pero que están en relación directa con el conocimiento que supuestamente tiene el cerebro de toda la realidad exterior. Estos dos señores trabajaron mucho en el inconsciente desde el punto de vista psicológico y llegaron a intuir que lo que ellos llamaban pulsión, el concepto de pulsión inconsciente, que para estos dos genios de la medicina suponía que era lo que regía nuestras conductas, pues podría ser, ese concepto podría ser la base de esa decisión inconsciente que nos sorprende y que supuestamente se está forjando en el cerebro antes de que seamos conscientes de la misma. Estos ya lo intuyeron, solo que se lo atribuyeron a esas vivencias del inconsciente que estaban almacenadas ahí y que nos mandaban eso que se le dio el nombre de pulsión. Bueno, lo asombroso de todo esto es que los mismos mecanismos de transducción se aplican a las representaciones recordadas por la conciencia y que elaboramos en la conciencia, en la zona prefrontal. Ahí tenemos una fuente de creatividad. Ahí tenemos todo lo que seamos capaces de imaginar y de crear, con la particularidad de que los mensajes que se producen en esa zona van también a esa otra que llamamos amígdala y se pueden convertir en emociones y sentimientos. Esto es sumamente importante y asombroso. Es decir, que nuestro cerebro no funciona solo ante realidades, funciona también ante cosas o situaciones imaginadas.
no sé si son conscientes de la importancia que esto tiene, porque nosotros podemos imaginar y crear situaciones y, vamos a llamarle, creencias también, que pueden modificar nuestras respuestas físicas y mentales. Es la base de todas esas técnicas en las que está presente la visualización. Cuando nosotros vamos a hacer yoga o vamos a hacer una técnica de relajación con visualización, lo que estamos haciendo es generar como una película, es inventada por nosotros. Cuando decimos, imagina que estás en una playa, ¡pum! Imaginamos que estamos en una playa de nuestro gusto, que nos satisface, con el clima que queramos, en el lugar que nos dé la gana, en arena, en roca, como queramos. Y decimos, imagina también que hace un día soleado y que tú estás muy relajado, muy tranquilo en la orilla, percibiendo la brisa marina, el batir de las olas. Trata de escucharlo, y podemos escuchar el batir de las olas en nuestra imaginación. Y podemos ser conscientes de cómo esa visualización, esa imaginación en imágenes, visualizada, genera en nosotros estados de bienestar. Estamos más tranquilos, estamos relajados. Eso se puede experimentar fácilmente, ¿verdad? Pero además también, con técnicas de relajación, uno es capaz de bajar su frecuencia cardíaca también. La frecuencia cardíaca es una de esas funciones inconscientes que está automatizada y que suele estar entre 70 y 90 pulsaciones por minuto y que está funcionando sin que nos ocupemos de ella. Pero si lo pretendemos, también podemos actuar sobre ella. Esto, que son cosas evidentes y que todos hemos comprobado, pues abre una puerta a las posibilidades que el ser humano tiene para mejorarse. De ahí que se haga tanto énfasis en lo que llamamos pensamiento positivo, optimismo y todas estas cosas que ya hablan todas las filosofías, todas las religiones casi, ama a tu prójimo, tal. Todo, es decir, todo tratar de imbuirnos de positividad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque indudablemente esto va a hacer que nuestro cuerpo y nuestra mente funcione mejor y vamos a estar mejor. Es así de sencillo. Y realmente, cuando hablamos de esto o cuando uno lee un libro de autoayuda, las cosas que se dicen ahí son de sentido común. Y todo el mundo conforme lo lee dice, claro. Es decir, todo lo tenemos claro, pero luego resulta que a la hora de practicar ahí andamos más problematizados. Bien, sigamos. A ver, esto ya lo he adelantado. Las cosas imaginadas o recordadas crean o desencadenan reacciones corporales. Y estas, sin que nos demos cuenta también, nos llevan a tomar decisiones de cariz distinto al previsto. Puede servir un ejemplo. Si nosotros estamos pensando en algo negativo que nos ha sucedido y somos de los que lo rumiamos y estamos ahí cavilando sobre ello y tal, podemos observar que poco a poco perdemos el sueño y decimos que no dormimos porque estamos muy preocupados. Pero en realidad, tratando de ser objetivos, lo que hacemos es estar creando una dinámica que justificamos porque tenemos un motivo que consideramos de preocupación, y ese motivo que consideramos de preocupación lo estamos haciendo presente en nuestra mente y estamos centrados en él. Eso tiene como repercusión que se activan los sistemas de ansiedad y se nos va el sueño. Cuando conscientemente tomamos la decisión de no voy a preocuparme más, que sea lo que Dios quiera, lo voy a dejar, que esto no hace más que crearme mal rollo. Cuando tomamos esa decisión consciente, muchas veces empezamos a pensar en otras cosas y el sueño aparece otra vez.
Son experiencias que todos hemos vivido, me imagino. Bien. Hace muchos años, este señor, que se llama José Silva, creó un método que habrán oído hablar de él, que era el método Silva, de control mental. Y decía, esto es interesante, decía, el poder de programar a nuestra disposición depende de la creación de un mundo interior donde podamos revivir nuestras vidas. Como es hispano, pero americano, ese revivir nuestras vidas no hace referencia a volver a repetir lo mismo, sino a revivir, quiere decir, a vivir de nuevo, a vivir de forma diferente nuestras vidas. Podemos tener impresiones positivas, crear experiencias formativas y benéficas, reformar varias actitudes que pueden causarnos dificultades y remodelar nuestro mundo externo por medio de nuestra actividad interior. Dicho vulgarmente, sin moverse del sillón. Y decía también, todo esto resulta porque el cerebro no distingue una experiencia real de una interna creada por la imaginación. Esto a mí me parece muy importante y además en mi experiencia pues es lo que funciona. Cuando nosotros somos capaces de crear una sugestión positiva, nos sentimos mejor. Eso tan manido de la autoestima. Fíjense qué ejemplo más tonto, ¿verdad? Cuando uno cree, ya estamos en el mundo de las creencias, que es torpe, tiene un sentimiento negativo y automáticamente empieza a limitarse en su capacidad de vivir cosas. Todo ese proceso se desarrolla rápidamente. O yo soy tonto, o no valgo para nada, o soy un inútil. Solo esa orden sugestiva me merma. Claro, tan malo es esto como yo soy la releche, yo soy capaz de todo, yo soy Dios. Pues tan malo es eso como otro. Pero sí que en las cuestiones de vivenciar cosas, de aprender cosas, deberíamos como mínimo darnos la oportunidad de opinar después. Es decir, primero intentar conseguir aquellas cosas que deseamos y después decir si lo hemos conseguido o no, si hemos sido válidos o no, si somos útiles o no. Pero no antes, sino después. E intentar aquellas cosas que queremos conseguir con todo el esfuerzo, voluntad y positivismos del que seamos capaces de dar. Bien, más cosas. Volvemos a retomar conceptos que decíamos el otro día. Los genes influyen con predisposiciones, igual que hay familias predispuestas al cáncer de mama o a las jaquecas o a tantas otras enfermedades, también hay familias predispuestas a ser más o menos neuróticas, más o menos preocupativas, más o menos nerviosas, también, los genes predisponen. Pero la experiencia juega un papel clave en la construcción del individuo. Ojo también a esto, porque reiterándonos en el hecho de que no son los hechos lo que generan enfermedades o bienestar, sino la manera en que lo vivimos, las experiencias, aunque sean iguales, no son vividas iguales. Y por tanto tenemos la posibilidad de que ante un mismo hecho, dos personas reaccionen de forma diferente. Esto, ojo, porque lo interesante de la experiencia es aprender bien. Eso es lo interesante. La persona que aprende de una experiencia negativa, que es una víctima, un desgraciado, que a él solo le pasan estas cosas y que tiene motivos para sufrir, pues aprende eso, a sufrir.
no hay nada que por inventar. Todos los desastres, las guerras, las desgracias, las muertes, todo está inventado. A lo largo de la historia de la humanidad, todo está inventado. Y a lo largo de la historia de la humanidad tenemos reacciones de todo tipo, ¿no? Desastrosas y sublimes. Bien. Nuestro cerebro tiene la capacidad de aprender, transformarse y ofrecer respuestas siempre distintas ante los mismos estímulos. El pensamiento, eso que podemos decir mente, pensamiento, y las emociones que van paralelas son capaces de modificar el cerebro. Lo hemos dicho a lo largo de la charla. Somos capaces de esculpirlo, somos capaces de generar conexiones nuevas. Y cada año que vivimos y cada experiencia que vivimos crea una impronta, una huella, una forma o un archivo, como lo queramos llamar, que nos servirá para experiencias similares. Por tanto, podemos afirmar que somos escultores de nuestro cerebro. Esto es una imagen de resonancia magnética funcional, que abre nuevas esperanzas al conocimiento mejor del funcionamiento de nuestro cerebro, pero que está empezando. Esto es apasionante. Entonces, mientras tanto, mientras llegan estas consecuciones de conocimiento del cerebro, ¿qué podemos hacer mientras tanto? Pregunto, ¿podemos elegir qué pensar? ¿Podemos elegir qué aprender? ¿Podemos elegir qué conducta seguir? ¿Podemos influir en nuestro sentir? ¿Podemos controlar nuestras emociones? Yo creo que la respuesta sería afirmativa a todo, creo yo. A lo mejor hay alguien aquí que piensa que no podemos controlar nuestras emociones, pero a lo mejor ha sentido ganas de llorar y no lo ha hecho. A lo mejor. O también que uno se siente mal y no puede evitarlo. Y sin embargo, cuando ha decidido voy a tratar de sentirme mejor, pues a veces lo consigue. ¿Sí? ¿Podemos elegir qué conducta seguir? Pues todo aquel que no esté alienado o loco puede elegir la conducta a seguir. Otra cosa es que elija una conducta perjudicial y luego la justifique como quiera. Que estaba muy enfadado, pues vale. Estaba muy caliente, bien, lo que queramos, ¿eh? El ser humano justifica todo. ¿Podemos elegir qué aprender? Por supuesto. Nadie nos obliga a aprender cosas que no queramos. ¿Y podemos elegir qué pensar? Por supuesto también. El pensamiento es libre, estamos en democracia, con lo cual ahora hay la máxima apertura para pensar lo que queramos. Entonces, en definitiva, podemos, la foto es guay, ¿eh? Podemos moldear nuestro carácter si queremos, si queremos. Miren, ante las cosas que nos pasan en la vida, hay gente que dice esta famosa frase de es que yo soy así. Bien, si se fijan un poco esta frase de yo soy así, se utiliza siempre para justificar algo que se ha hecho mal, casi siempre. Y es incorrecta, porque hay que decir es que yo soy así hasta ahora, porque no somos iguales toda la vida. La vida en sí misma nos cambia, pero además nosotros voluntariamente también podemos cambiar. Hay personas que no lo hacen voluntariamente y lo hacen a merced un poco de las circunstancias, y hay personas que tienen muy claro su norte y van hacia él, pase lo que pase. O sea, que poderse hacer se puede. Otra cosa es que por lo que sea haya personas que no. Entonces podemos moldear nuestro carácter si queremos. Podemos comenzar una vida diferente en cualquier momento. Esta mañana estaba yo conversando con una paciente y estaba hecha polvo. Y me decía, es que yo no veo otra solución que quitarme de en medio. Y yo estas cosas, pues a lo mejor equivocadamente, trato de ponerles un poquito de sentido del humor. Y le digo, hombre, pues en lugar de
de matarte, ¿por qué no desapareces? Te vas a un balneario, te fugas. Digo, total, si te ibas a matar, prueba esta otra fórmula, como si te hubieras muerto. Desapareces, no das noticias e inicias una vida nueva. Es tan, ¿cómo diría yo? Esta persona estaba enferma, hay que partir de ahí. Y luego ya hemos tomado las medidas oportunas y todas estas cosas. Pero es tan, ¿cómo diría yo? Tan absurdo que una persona, y yo creo que la historia está llena de hechos de estos, decide iniciar una nueva vida, deja todo o abandona todos sus condicionantes y se crea una nueva vida. La historia está llena de casos así. Otra cosa es que podamos emitir juicios morales, fíjate lo que ha hecho tal, cual. Otra cosa es, pero poderlo hacer, ya lo creo que se puede hacer. Sin ser tan extremistas en nuestro medio, con nuestros condicionantes, todos lo hacemos a final de año. Este año voy a dejar de fumar, este año voy a adelgazar, este año empezaré un curso, este año nos llenamos de proyectos nuevos que darán un sentido nuevo a nuestra vida, o no, o nos frustrarán por no conseguirlo, ya veremos a ver. Bien, entonces todos podemos comenzar una vida diferente en cualquier momento. Nuestro cerebro, nuestra mente, si hemos dicho que la estamos esculpiendo, pues siempre pueden cambiar. Y desde luego nuestra mente, por supuesto, que está cambiando día a día. Con todas las experiencias, el aprendizaje que realizamos va cambiando. Otra cosa es que seamos conscientes y nos esforcemos en aprender cosas que sean beneficiosas para nosotros y que las pongamos en práctica. Ese es otro asunto. O al contrario, que aprendamos modos de sufrimiento, conductas inadecuadas, sistemas de vida que nos hagan daño, que también lo podemos hacer. Bien. ¿Cuáles son las herramientas para tratarnos bien? Herramientas. Las herramientas pueden estar en la vitrina o se pueden coger y funcionar. La actitud y capacidad de introspección. Sobre la actitud versará el próximo seminario que tendrá lugar en noviembre. Sobre la actitud. Dedicaremos un seminario solo a eso, a la actitud. Actitud con C. Y capacidad de introspección. La propia eficacia y la motivación de eficacia que hablábamos el seminario pasado, que son un poco la valoración que uno hace de sus habilidades y de sus capacidades para funcionar en la vida. La inteligencia, que es natural, el CI, el coeficiente intelectual con el que venimos al mundo, o la emocional, que es un poco la listeza, cómo desarrollamos, cómo utilizamos esa inteligencia natural que Dios nos da, pues luego cómo la hacemos servir para nosotros, ¿verdad? Las funciones cognitivas, atención, concentración y memoria, que como el cuerpo se pueden entrenar. Se puede entrenar la atención, se puede entrenar la concentración o se puede ir perdiendo. Uno puede vivir sin atender, bueno, atendiendo poco, o sin concentrarse, o sin recordar, porque ¿para qué vas a recordar cosas que han pasado, verdad? La capacidad de adaptación, fundamental, pero eso es automático también. El cerebro la pone en marcha todos los días. Todos los días nuestro cerebro trata de adaptarnos a la realidad que nos toca vivir. La resiliencia, una gran desconocida también, que es la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser transformado positivamente por ellas. Es sorprendente porque todo el mundo, cuando ha oído hablar de una catástrofe, como el 11S o el 11M, piensa que la gente se queda tarada por el hecho de haber vivido una cosa así. Y es sorprendente, digo, porque la mayoría de personas que viven estos acontecimientos los superan sin ningún trauma, que lo sepan. Solamente un porcentaje pequeño se queda con una vivencia negativa y que marca el discurrir de su vida. Pero es una mínima parte de toda la población que vive acontecimientos de estos. Dicho vulgarmente, el ser humano tiene capacidad para superar lo que le echen, y así ha sido a lo largo de la historia. Más cosas. Esto
para ponerlo en marcha, a mi parecer, esto es una cosa mía, necesita de las tres A's, que es el amor, digo amor y veo las caras y está todo diciendo, ¿qué es esto de amor? Yo no sé si hace falta explicar lo que es el amor. El amor en general, ¿verdad? No el amor humano, que es imperfecto y que siempre espera recibir, a pesar de que crea ese tópico de dar sin esperar nada a cambio y todas esas cosas, pero el amor más parecido al amor verdadero es el amor paterno y materno filial. El amor a los hijos, ese es el más parecido porque es el más desinteresado. El resto de amores humanos, de pareja y cosas de estas, siempre hay intereses de por medio. Bueno, la actitud, que hablaremos el próximo seminario, y la acción, las tres A's. Es decir, la actitud es la predisposición a hacer cosas, ¿no? Y la acción el hacerlas. Porque no basta con pensar las cosas y decidirlas, sino que es necesario pasar a la acción. Sin la acción nos quedamos en el mundo de las ideas y no progresamos. Hay que actuar, no solo pensar y predisponernos lo más positivamente posible a hacer cosas, sino además actuar. Y dicho esto, pasamos al coloquio. Adelante, cuando quieran. Ahora pueden hacer preguntas y yo intentaré responderlas. Perdonen el rollo del cerebro, pero es que hay que hacerlo también, hay que darlo. Bueno, a ver. ¿Se oye por este? No. Vale, pues seguimos con este. No, era el otro. Espera. ¿Se oye? Sí. Bueno, pues ahora estoy a su disposición para responder todas las preguntas que me hagan y que les ruego que sean fáciles para que yo las pueda responder. Una por ahí, venga, a ver. ¿Tan? Magnífico, vale. Sí. Pues parece que sea un poco tonto, porque resulta que no distingues entre aquello que es un hecho real y aquello que nos fabricamos. Hola. Eso ya me choca. Vuelve a repetir la pregunta para que la oiga todo el mundo. Sí, que lo que más me ha llamado la atención, entre otras muchas cosas, sí, que siendo el cerebro semejante ordenador inteligente, pues que se le cuele el distinguir entre lo que realmente es una experiencia vivida que se nos ha dado y la que resulta que imaginamos, porque he entendido yo que tanto si es una experiencia real como si la hemos imaginado, pues el cerebro da la respuesta. No quiere saber nada si es inventada o si es real. Y ahí, muy bien. Y por ahí me parece que es un poco tonto. Bueno, pues fíjate tú... Perdón, porque lleva una segunda parte y es que el hecho de que haya personas o hayamos personas que nos damos mal imaginando cosas no existentes, ¿a qué se debe? Porque será también que el cerebro las fabrica. Pues todo eso son interrogantes. Muy bien. Respecto a la primera, fíjate si el cerebro es tonto, que responde igual ante cosas imaginadas, que lo hemos dicho, pero fíjate qué tontos somos nosotros, que no somos conscientes de esta facultad que tiene el cerebro para usarla para nuestro bienestar. Porque el cerebro nos lo indica. Oye, que da igual que sea real a que la imagines tú. El cerebro nos dice eso, que da igual, que no hace falta que se viva para que tú puedas crearte una realidad que te venga mejor. El cerebro lo indica, pero nosotros nos fijamos en la realidad exterior solo. Y al respecto, yo había empezado la charla con esto. No tenemos idea verdadera de lo poderosos que somos. Poseemos enormes potencialidades y actitudes,
pero las desconocemos y andamos por el mundo pobres como mendigos. Y a la segunda, ¿por qué el cerebro hace que algunas personas piensen en males que están por suceder y que no, muchas veces no suceden, ¿verdad? Lo clásico de las madres que esperan en la ventana a que venga el hijo de las fiestas por si acaso les pasa algo y creen que estando en la ventana hasta que llegan es el mejor escudo protector contra lo que les pase algo. En el 100%, alguna vez pasa algo, pero en el 100% de las veces el hijo llega a casa muy tarde, porque eso estaba pasando muy bien, y la madre descansa y aprende y cree que su postura de estar esperándolo en la ventana hasta que llega va a generar que a su hijo no le pase nada. No se dice a sí misma que es una conducta que ella adopta para su tranquilidad, porque todavía no confía en que el hijo, en ese mundo tan monstruoso y tan violento, llegue a casa indemne, a las 6 de la mañana, pasándoselo muy bien. Y eso en el 99 o en el 100% de las veces en que se espera desde la ventana. Son realidades. No aprendemos de la experiencia, o a veces aprendemos mal. Y ese aprendizaje negativo, pues lo hacemos y decimos. Hacemos unos desaguisados, porque a veces la madre le chantajea al hijo, ¿no? Ven pronto, que ya sabes que si no, no me duermo. Y el hijo se va a divertir pensando que hasta que no llegue la madre no se acostará, con lo cual se lo pasa muy bien. Son formas de actuar de los seres humanos. Yo lo que invito es a que uno piense y adopte las conductas que sean más beneficiosas. Tendré que admitir que si llevo 50 noches esperando a mi hija que venga a casa de las fiestas y viene siempre bien y contenta y habiéndoselo muy pasado, la 51 es muy posible que también pase lo mismo. Tendré que admitir, o me puedo aferrar a mi tranquilidad, ¿no? Y a decir, no, yo tengo que estar a la ventana porque eso me garantiza que mi hija llegará bien. Es un ejemplo tonto, pero podría ponerle mucho más. Más preguntas. ¿Por allí hay otra? Ah, por aquí estaba primero, sí. En todas estas consignas que ha dado para, en cuanto al cerebro, el amor, ¿era el amor? El amor. El amor. Siguiente, la actitud y la acción. Eso es mío, ¿eh? Eso no viene en ningún libro. Bueno, eso. Pero, ¿qué parte en todo esto tiene, qué parte de tanto por ciento el ADN de cada uno? Porque yo sí que creo mucho en la fuerza mental y que queriendo se consigue, pero es motivo de debate muchas veces con mis hijos, con gente. Hay quien cree mucho en el ADN y no tienes nada que hacer por mucho que te esfuerces mentalmente, y hay quien, es una cuestión de fe, lógicamente. Me gustaría saber qué tanto hay de peso en el ADN para todas estas decisiones. Claro. Vamos a ver. Yo pienso que es el 100% de todo. 100% ADN, 100% actitud, 100% experiencia, por una razón, porque va todo en el mismo envase. ¿Y qué más da que pese más una cosa u otra? Vamos a buscar el objetivo y a tratar de cada uno que aporte lo máximo que pueda, pero lo que a mí me parece interesante es buscar la solución o plantearnos como objetivo el vivir mejor, ¿no? Luego, si el ADN me predispone a preocuparme, pues ya trataré con mi amor y con mi actitud de paliar todo lo posible esa preocupación. Si el ADN me lleva a no preocuparme, pues ya intentaré que el amor eso me lleve a ocuparme, porque ya sabe que se puede pecar de palabra, obra y omisión, que es el pecado más frecuente, la omisión, el no hacer.
Más cosas. Sí, yo quería preguntar que al principio, claro, la tecnología a mí me baila porque no estoy con esa cultura médica tan profunda como para poder entender toda la terminología, pero sí he extractado una cosa que me ha parecido muy importante y es, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Me explico. Primero decimos que al cerebro hay que mandarle emisiones de personales y después decimos que el cerebro te envía a ti a un comportamiento. Entonces yo pregunto, ¿qué es primero? ¿La forma de actuación del cerebro contigo o de ti con el cerebro? Bueno, pues voy a evitar lo de las nuevas tecnologías y me voy a poner las antiguas. Imagina una carretera con dos sentidos. Y lo que va de dentro, desde mi cerebro a la realidad, una carretera con dos sentidos. Lo que sucede aquí dentro se manifestará fuera y lo que sucede fuera será vivido aquí dentro. ¿Me explico? Entonces, otra vez lo mismo, 100%. Tratemos de que esto se conserve bien y funcione bien y lo que vivamos, analicémoslo y tratemos de que se filtre hacia adentro de la mejor manera posible. Yo creo que eso puede ser bueno. No sé si es muy científico decir esto, pero es una manera de explicarlo, ¿no? Dentro pasan cosas que nos hacen vivir con ciertos matices, pero tenemos capacidades, el pensamiento, que podemos analizar, pensar, decidir sobre qué es lo mejor para nosotros. Como suelo recomendar, la actitud más práctica y satisfactoria. Y siempre pensando en las soluciones, que esto es algo que nos cuesta. Cuando tenemos un problema, solemos darle muchas vueltas y estamos pensando en el problema. Pero siempre el verdadero problema es encontrarle la solución. Y solo ese matiz, el pensar en la posible solución, da muchas ventajas. Más cosas. No sé, esto... No. Ah, que están ahí, perdona. A ver, todo el conjunto me parece como si nos hubiera entregado una especie de castaña caliente. Que no te oigo, ma. Parece como todo el conjunto, a mí me resulta como si nos hubiera entregado una castaña caliente que no sé muy bien qué hacer con ella en la mano, en donde por un lado está la máquina, el cerebro, por otro lado el sistema de creencias, por otro lado las experiencias, todo se va retroalimentando y me da miedo, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Amo, tengo una actitud positiva y actúo. Prueba. Ya. Pero luego me dice, oiga, y la resiliencia esa y... Entonces, a estudiar. Las experiencias negativas se convierten en positivas, pero parece como si de principio esas experiencias negativas evítalas. No evites las experiencias negativas. Sé positivo ante las experiencias negativas. Amo, actúo. No sé si me estoy explicando. Como si... Yo te entiendo. A medias, supongo. Pero es el hecho de el ser consciente del mecanismo me asusta. ¿Y esto cómo se recicla? No sé. Sencillo. Ya. Sencillo. Con amor, actitud y acción. Y que sea lo que Dios quiera. Sí. De todas formas, yo, le contesto una cosa. Me alegro mucho de esta intervención
porque uno de los cometidos de estos seminarios es no largar aquí un tema ya manido que se puede encontrar en Internet o en cualquiera de los libros por ahí, sino invitarles, con el mejor de las intenciones, invitarles a pensar y a ser conscientes de su existencia y sobre todo a ser conscientes de lo que ustedes pueden hacer. Porque yo encuentro muy humano y bien que uno espere, por ejemplo, que sea el gobierno el que le solucione las cosas. Pero, mientras tanto, vamos a ir caminando tratando de hacer nosotros lo máximo que podamos, porque una cosa de la que sí parto siempre es de que nuestro bienestar es responsabilidad nuestra, nos guste o no, ese es un hecho. Y la vida, como suelo decir, siempre te devuelve la pelota, ¿no? Uno puede decir, es que fíjate lo que me ha pasado con mi hija, o con mi hijo, o con el marido, la mujer. Y la vida te devuelve la pelota y te dice, ¿y? Y uno tiene que contestar. Y dice, pues no sé. Y la vida le dice, ¿y? Pues que estoy desesperado. ¿Y? Pues que algo tendré que hacer. ¿Y? Y así hasta que uno decide. Y siempre es uno. Y uno puede decidir desesperarse, no desesperarse, llevarlo con calma, ponerse muy nervioso. Claro, el que se pone muy nervioso dice, no lo puedo evitar, yo estoy muy nervioso. Hasta que le pasa alguna cosa en la vida en que se demuestra que también ante las duras puede estar tranquilo. Pero bueno, si nos entrenáramos un poquito más en estas cosas, yo creo que viviríamos mejor. Pero es una suposición mía. El siguiente estaba por allí. Sí, ¿tiene un señor ahí el micro? Sí. Diga. El cerebro no para de desarrollarse a lo largo de la vida. Sí. Mi pregunta, cuando nacemos, ¿se hereda algo de conocimiento de los padres o directamente se llena por las experiencias vividas a lo largo de la vida? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Ustedes se han fijado cuando un niño nace y le ponen el dedo cómo se agarra? Este es un reflejo que está grabado en el cerebro desde el tiempo de los primates. Lo mismo el de succión. Pone la teta o el dedo. ¿Y quién le ha explicado a ese niño qué es lo que tiene que hacer? Entonces, parece ser que hay informaciones que se transmiten, se transmiten a través de los genes. Y si no tanto conductas, por lo menos predisposiciones. Esto sí que se transmite a través de los genes. De hecho, en psiquiatría hubo tiempos en que se pensaba que... ¿El qué? Perdón, que no... Bueno, en psiquiatría se pensó durante mucho tiempo que cada uno vivía su vida y se ponía más o menos nervioso ante las cosas, pero por sí mismo. Pero no, hay patrones de afrontamiento de dificultades que son transmitidos genéticamente. No sé si me explico. ¿Sí? A ver, muchas manos por ahí. Están repartiendo el micro, pero hay muchas manos por aquí también, sí. Una cortita. Sí. Cuanto más conocemos el cerebro, más importancia se va dando también a la función psicológica y toda la importancia que la propia psicología tiene en nuestra vida. ¿Es la pregunta esa? Sí. Porque que si se le da más importancia... Sí, a la psicología también, ya que quieras claro, o no, el cerebro claro. Todos los procesos psicológicos, lo que conocemos como procesos psicológicos, tienen lugar en el aparato mental. Sí. Y la mente pues está íntimamente relacionada con el cerebro. Por tanto, lo que ahora está de moda son los neurofeedback.
fisiólogos y los neuropsicólogos, o todas aquellas profesiones que llevan delante la palabra neuro, porque se ve que toda nuestra existencia, incluso esos procesos psicológicos, tienen que ver con esas reacciones químicas y procesos químicos que se desarrollan en el cerebro. Pero para mí van unidos, o sea, no podemos hacer compartimentos estancos, como se hacía antes, ¿verdad? Que el cerebro se dibujaba con zonas, la zona de la visión, en la zona occipital. Pues hoy sabemos que no, que una imagen entra por el ojo, va por el nervio óptico, se va a la zona occipital, se procesa, manda la información a la zona frontal y la zona frontal se va a las zonas temporales y le aplica a esa imagen un contenido emocional y un sentimiento. Y todo va en el mismo pack. Todo va en el mismo pack. Antiguamente se pensaba que una imagen se veía porque funcionaba una zona cerebral que era la occipital y no había más. Pero gracias a los nuevos descubrimientos, pues vamos aprendiendo más cosas. Yo estoy en total sintonía con lo que se ha expuesto aquí. Me parece muy interesante, me parece muy didáctico, me parece que está muy bien explicado. Y sí es verdad que a mí me preocupa desde hace mucho tiempo que personas que tengan dolencias psíquicas o mentales se encuentren casi siempre en una encrucijada, no tanto porque no sepan entender esto, sino porque los profesionales de la psiquiatría, a diferencia de lo que ocurre en otras especialidades de medicina, pues tienen planteamientos que a veces son hasta muy divergentes. Quiero decir, está la antipsiquiatría, la psiquiatría biológica, está el psicoanálisis, el psicoanálisis llevado a sus últimas consecuencias, está una psiquiatría que cree mucho en la medicación. López Ibor, el padre, no creía nada y escribió un libro en contra del psicoanálisis. En fin, la gente se puede encontrar un poquito desconcertada, aceptando que la medicina no es una ciencia exacta. En el caso de la psiquiatría, esto se da con mayor intensidad. Y luego hay una cuestión que me parece muy importante de lo que usted ha explicado aquí. A veces se intenta infundir el sentido de realidad como un valor absoluto, es decir, se maltrata a aquel que dice pues es un fantasioso, es una persona que no tiene sentido de la realidad. Yo creo que unas dosis de fantasía, está demostrado, primero ayudan a desarrollar el ingenio, crea una facultad, la de la creatividad, etc. Y además a uno le ponen en una situación en la que si no llega, ahí entra la resiliencia. Es decir, la capacidad para fallar y volver a empezar. Porque el problema que puede ocurrir es que si uno quiere vivir dentro del sentido de realidad exclusivamente y no quiere moverse por la fantasía, la realidad sola puede llegar a ser tan pequeña, tan acogotante, que la persona no vive en plenitud. Y por otro lado, esto va muy asociado, en mi opinión, al sentido crítico que tenemos de nosotros mismos y de las cosas que hacemos. Porque si yo tengo un sentido crítico muy exacerbado acerca de lo que yo hago, cuando quiero hacer cosas a las que no llego, estoy recordando una de las diapositivas que decía el derecho a aprender, pues también tiene que haber el derecho a no querer aprender eso porque no voy a llegar, es decir, no va a ser un jugador de la NBA. Pero bueno, lo estoy haciendo muy largo. En cualquier caso, muchas gracias, me ha parecido interesantísimo. Pues gracias y efectivamente, vamos empezando. Lo de la psiquiatría. Correcto, dentro de la especialidad de psiquiatría sí que hay muchas divergencias, afortunadamente cada vez menos, porque también los nuevos descubrimientos pues, son evidentes para todo el mundo, menos para los que no quieren verlo, ¿no? Yo siempre pienso que en todas las facetas de la vida, en todas, lo peor que hay es fanatizarse, creer que lo suyo o lo que ha aprendido uno es lo único y lo mejor. En Estados Unidos el psicoanálisis ya está de capa caída, ¿no? Y lo retiraron por falta de practicidad, ¿eh? Bueno, yo creo que los descubrimientos que hay en medicina irán dando cuenta de
de una unificación de criterios. Confío en ello, confío en ello. Luego lo de la fantasía, que hubiéramos sido nosotros si a alguien no se le hubiera ocurrido que se podía iluminar la oscuridad con un filamento, o que hubiera sido de nosotros si no hubiera habido alguien que hubiera pensado que se podía viajar al centro de la Tierra o a la Luna, ¿verdad? Claro que la fantasía es un patrimonio también de la humanidad y necesario. Y también lo del derecho a no aprender aquello que consideremos que no nos es útil, por supuesto. Estamos en sintonía, como dice. Y gracias por su apreciación. ¿Más preguntas? Buenas tardes. Buenas tardes. Respecto a lo que decías, que parece ser que el inconsciente decide antes de que seamos conscientes, y yo tendría dos preguntas. La primera es, ¿hasta qué punto los esfuerzos activos sirven de algo o hasta qué punto llegan? Y la segunda, si queremos cambiar el mecanismo de reacción inconsciente, ¿qué es lo que hacemos? ¿Hasta qué punto podemos? ¿Qué tipo de terapia? ¿Qué hay específico en eso? Perdona, pero lo primero que ha dicho, los esfuerzos, no te he entendido la... Si nuestras decisiones son inconscientes, ¿hasta qué punto nuestra decisión consciente puede cambiar eso? Sí, a ver. ¿O sirve de algo? A ver, nuestras decisiones no son inconscientes. Yo he dicho que hay estudios que demuestran que en el cerebro se ponen en marcha mecanismos que tardan 200 milisegundos en que seamos conscientes de que hemos tomado una decisión. Pero yo creo que es evidente que las decisiones que toma el ser humano, pues hay decisiones plenamente conscientes. Lo que pasa es que he resaltado como curiosidad que hay decisiones que se toman 200 milisegundos antes y que eso nos plantea una inquietud y una duda de si no es el cerebro el que está viviendo o haciéndonos vivir todo, como pasaría en la película Matrix o cosas de estas, ¿verdad? Que son versiones de ideas que se le ocurren a seres humanos sobre la posibilidad de que lo que conocemos como realidad pues sea algo que nos pinta así el cerebro. Pero esto son cosas para reflexionar sobre ellas y no fanatizarse otra vez pensando que, pues yo qué sé, que el mundo se creó de un huevo o de cosas de estas, ¿no? Sino estar abiertos a todo lo que se pueda aprender, sin miedos, que no pasa nada, por conocer cosas no pasa nada. Luego estarán las opciones y que cada uno opte por lo que quiera. Respecto a cómo se podía sintonizar el inconsciente y el consciente, es muy sencillo. Basta con que uno aprenda a relajarse. Y basta que aunque uno deje, la palabra es fluir, todo lo que le venga a la mente. Y se dará cuenta, cuando alguien hace un ejercicio de relajación, dice, yo no puedo hacerlo porque me vienen a la mente las judías de la mañana, la compra, no sé qué. Pues todo eso está en el inconsciente. Y todo eso viene a la mente consciente. Es decir, en estado de relajación es fácil abrir la compuerta que hay entre el consciente y el inconsciente. Pero también es fácil seguir metiendo al inconsciente aspectos o vivencias que deseemos que estén ahí y que sean positivas. También, de hecho, lo hacemos automáticamente. Cuando nos enamoramos, metemos al inconsciente la creencia de que la persona de la que nos enamoramos es maravillosa. Y no deja de ser una película, que conforme la vamos viendo, pues llegamos al final y nos damos cuenta de que la persona de la que nos enamoramos es una persona normal, con sus defectos y sus virtudes, pero a la cual nosotros hemos decidido amar. Y eso lo hemos decidido después de conocerla. Más cosas. ¡Hala, venga! Te va a llegar, ¿eh? Te va a llegar, pero van por la fila de atrás. Bueno, buenas noches. Quisiera simplemente aclarar una cosa. He oído que está dentro del neurovegetal, o sea, lo que es
el sistema nervioso. Ponte. El sistema nervioso llega a un complejo que está tocado en un momento dado por un accidente y le ponen como una especie de tornillo, ¿no? Perdona, que no te oigo. Un tornillo en un hueso. Sí. Y le toca el nervio. Sí. Entonces, ese nervio sube a la cabeza, al cerebro, y le produce un constante, como si entrara en un túnel. Entonces, el receptor, una vez que le sacan ese tornillo, se queda como con agua, como con líquido, en un momento dado. Es lo que la persona siente. Entonces, me gustaría saber, ahora que hemos tocado un poco allí en el neurovegetativo, si puede ser de allí ese sentimiento que se tiene en el cerebro, o esa opresión, como si fuera... Es que es difícil de expresar. Vamos a ver. Si se trata de un tornillo que han puesto en una fractura de tobillo y lo han puesto a nivel del tobillo, ese tornillo está actuando sobre el sistema nervioso sensitivo y motor, que es diferente del neurovegetativo. Esa información sobre el sistema nervioso sensitivo y motriz llega al cerebro y el cerebro capta respuestas de dolor, que son las más frecuentes en el sistema nervioso sensitivo, o de malestar, y puede generar, por la vía del sistema nervioso motriz, puede generar contracturas musculares, sobre todo a nivel local. Otra cosa es la vivencia que uno haga de la extracción del tornillo o de la existencia del tornillo, que eso sí que puede dar lugar a fenómenos emocionales o a fenómenos dependientes del vegetativo, pero eso es por la vía de la vivencia, no por la vía de lo motor o de lo sensitivo. ¿Me he explicado? Muchas gracias. No hay de qué. ¿Más? Vamos a decir, la última, la sigues queriendo. Aquí había uno que le lleva el dedo levantado. Acabo enseguida. Bueno, felicidades por transmitir también, pero a mí lo que más me preocupa es de la media de edad que estamos aquí, de gente, y todas esas herramientas que se han ido plasmando. ¿Por qué no se dan en el colegio? ¿Por qué la sociedad no toma conciencia de la importancia que tiene para nuestras vidas y lo transmite a nuestras generaciones futuras? O sea, es que es algo que yo siempre reivindico y no lo acabo de entender. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no está eso, vamos a ver, porque no están todavía dotados de capacidad para pensar como piensa la mayoría de los que están aquí. Nos guste o no, nos guste o no. Aquí la mayoría de las personas que están tienen un grado de madurez bastante elevado y son personas que se interesan por estos temas, porque consideran que son temas importantes. Iba a decir, no sé por qué, pero sí que lo sé, porque misterio, ¿verdad? El saber, el conocimiento, tiene que ser buscado. No es gratuito, nos guste o no. Cuando alguien intenta conocer o saber cosas, se da cuenta de que no hay límite y de que cuantas más cosas conoce, más cuenta se da de lo ignorante que es. Esto es un hecho, ¿verdad? Pero hay que respetar el deseo de cada persona de adquirir más o menos conocimientos, vivir una vida a su manera, eso hay que respetarlo. A mí el tema de conocer y saber y estudiar me apasiona, pero no tengo por qué pensar que todo el mundo tiene que actuar así, y respeto a los que no lo hacen. Pero en los colegios tenía que ser obligatorio según qué herramientas. Por algo no lo harán. Pero si esto ha sido así desde el principio de los tiempos, también será por algo.
Y no tiene más que probar a hablar con un hijo, si tiene hijos pequeños, y le cuenta todas estas cosas. Que verá que pronto le dice, déjame de rollos. Y es porque no... Pero a lo mejor tiene 20 años más y dice, hombre, aquello que me contabas me interesa mucho. Bueno. No hay de qué. Terminamos. Aquí hay uno que estaba aquí. Venga, última pregunta. Va, te dan el micro. Micro. Venga, última pregunta. Una pregunta muy cortita. ¿Y no será que en gran parte del cerebro humano se encuentra la totalidad de Dios? No será. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto, si contesto... Bueno, me equivoco, la totalidad no. Gran parte de Dios se encuentra en el cerebro del ser humano, gran parte de Dios. Dios está en todas partes. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.